será. ¿Tienen alguna pregunta del parcial? No pregunta del problema en sí, porque han sido, como son, cada uno tenía un parcial distinto, digamos, algún problema en común puede haber, pero si no, en cuanto a la metodología, les ha quedado claro. Deberían ponerse las pilas en esta segunda etapa, así se lo sacan de encima el segundo y bueno, les queda solo el primero. ¿Entendido, Bien. chicos? Sí, no recuerdo si Bueno, dijo, pero esta materia es promocionable en debido a la situación, digamos. la verdad que con este sistema es complejo dar la promoción porque yo necesitaría para promover que haber incluido preguntas teóricas en el parcial. Y tenía mucho temor de poner preguntas teóricas, porque eso, digamos, era un estudio adicional que ustedes tenían que tener y que en este contexto quizá no andaba. En los parciales normales presenciales, sí, el parcial es un mix teórico-práctico, entonces de ahí uno puede dar la promoción, ¿no es cierto? La promoción es rendirse el examen final, entonces en los parciales está incluido todo el concepto del examen final. Es por eso que me parece que no va a haber promoción, pero solo por este tema, ¿no? Claro, claro. ¿Ok, Listo, chicos? gracias. Eh, y bueno, se ve que usted no ha visto el aula virtual, ya está publicado desde el día martes la clase teórica correspondiente al tema nuevo y ya está publicado el práctico también. Así que tenemos serie de Fourier todavía, que es largo, transformadas, resolución de circuito con transformada de Fourier, que también es largo, y quedaría componente simétrica, que la verdad que no sé si me va a entrar. Así que, pero sí o sí va la serie, resolución de circuito con la serie, resolución de circuito con la transformada de Fourier. ¿Mm? Eso sería lo que nos faltaría sí o sí. Si entra componentes, mejor. La serie de Fourier va 4 clases, van a ir 4 clases de la serie de Fourier. Ya está publicada la primera, la segunda se publica el próximo martes y así sucesivamente en distintos martes. Y tiene entre 2 y 3 trabajos prácticos. Eso depende de cómo vayamos. Ya el primero, que es un trabajo práctico que no es mucho de circuitería, como pasó en La Plaza, pero sí para que aflojen la mano en la serie, que la deben estar viendo en la otra asignatura, pero que yo, como siempre les digo, les doy la clave eléctrica de lo que significan esas herramientas matemáticas. Entonces, este tema, digamos, que yo ya puse el práctico, ya vayan trabajándolo. La semana que viene no va a haber práctico nuevo, es decir, que la clase adicional, el que va a ir el martes, complementa lo que tienen que hacer en este práctico. Vayan trabajándolo porque son temas que son complejos, la verdad. Entonces, si no le ponen pilas, bueno, o sea, como les digo siempre, se van a quedar atrás y después no van a saber para dónde correr. Así que esa es la planificación. Yo calculo que vamos a estar terminando el dictado por ahí del 17, 20 de noviembre, si todo sale como corresponde. Así que estaríamos en la última semana de noviembre rindiendo el segundo parcial. Así que hagan planes para ese tipo de estrategia y para que ustedes, bueno, vayan preparando todo el fin de año lectivo de la mejor manera para que no se les amontonen después varios parciales juntos y tengan que estudiar todo juntos. Vayan preparándola por partes y así van a ganar tiempo, obviamente. Así que bueno, ese sería el camino que nos queda. ¿Otra pregunta? Bueno, ninguna. Me gustaría que están viendo serie de Fourier en señales. Ya vimos, profesor. Sí, profesor. O sea que ya la vieron. Bien, perfecto. Sí, ya Entonces tuvimos no va a el haber. primer parcial, profe. ¿Cómo?
Ya tuvimos el primer parcial de Por eso, fundamentos. pero ya está, el primer parcial ya lo Sí, sé, pero no sé hasta dónde había llegado ni qué contenidos tiene. ¿La transformada la vieron? También. transformada de Bien. Fourier, profe, sí. Y Laplace, Pero y Laplace obviamente también. muy poco, Profe, profe. en eso ¿Cómo estamos. muy? Estamos empezando, profe, esa parte. ¿Y quedan primero la transformada de Fourier y después Laplace? Qué extraño. Bueno, ¿y la serie de Fourier cuándo fue entonces? ¿Fue antes o después de la transformada? Antes. Primero vimos Bien, la serie de Fourier, profe, y después transformada, y después el principio de transformada de Laplace. está bien. Bueno, es extraño el orden, pero bueno, así está dado. Yo lo que trato de hacer en las clases introductorias estas, de las herramientas estas es repetir o profundizar o dar con otro punto de vista o de otra forma esas herramientas, para que no sean una cosa meramente matemáticas, sino acercándolas un poco a la ingeniería para después Ya, aplicarla en circuitos. ya volcaría la Es aplicación, decir que profe, ¿no? ¿cómo? Ya volcaría esto, este tema, esta herramienta matemática, ya a la aplicación de los circuitos, todo, ¿verdad? Claro, así como en la transformada de Laplace, yo al comienzo empecé hablando de la transformada, de las condiciones de existencia, de cómo se calcula, de las tablas, etcétera, y después fuimos a la aplicación en circuitos. Con la serie y con la transformada vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetir o entender la herramienta matemática, pero entenderla desde el punto de vista de la ingeniería y después la aplicamos, obviamente, a los circuitos. Y mi objetivo es enseñarle a resolver circuitos aplicando esas herramientas, porque esas herramientas nos sirven para resolver circuitos determinados, o circuitos que tienen ciertas condiciones. Entonces, que no la podemos resolver con ninguna otra herramienta que conozcamos anteriormente. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora es a resolver circuitos eléctricos que son muy habituales y que la única herramienta que está disponible para su solución es tanto Laplace, la transforma de Fourier, la serie de Fourier, y ustedes después, cuando terminemos el curso, y eso pasa en el examen final, se les va a dar un circuito para resolver y tendrán que ser lo suficientemente hábiles para saber qué herramienta se usa para ese circuito que se le está dando. Porque cuando terminemos el curso, el objetivo es que ustedes puedan resolver un circuito con cualquier excitación y en cualquier estado. O sea, en electrotecnia 1 sabían resolver solo circuitos de continua y alterna. Bueno, ahora van a tener un montón de otras herramientas y un montón de otros circuitos que pueden resolver y entonces tendrán que saber elegir la herramienta adecuada para el circuito que les toque resolver. Esa es la idea. Entonces, por eso ahora la clase que está publicada de serie de Fourier es una clase introductoria donde se explica qué es la serie, para qué se la calcula, las variantes. La clase número 2 va a ser lo mismo. Mucho de eso ya lo han visto en señales, pero yo lo quiero reforzar y quiero darle hincapié a lo que me interesa de todo lo que han visto en señales para que yo después lo pueda aplicar con soltura en los circuitos. ¿Está claro? Esa es la idea de ahora hasta fin de año. Bueno, ¿ya la vieron a la clase de Fourier? ¿O no la han Sí, pues. visto? Si no la han visto, bueno, no hay problema. Yo lo que quiero ahora es mostrarle un poquito el PowerPoint para hacer hincapié en algunas cosas de la serie que son introductorias, naturalmente, para que entiendan después, cuando yo hablo en los circuitos, de qué se trata. Pero fundamentalmente, chicos, lo que yo quiero es que entiendan conceptualmente todas estas herramientas, no que repitan como loro, que la serie Fourier tal cosa, que se calcula así, que esto, que aquello, sino conceptualmente, ¿por qué han hecho la serie de Fourier? ¿Para qué la han hecho? O sea, no, ¿para qué la han hecho? No, la han hecho los matemáticos para sus cosas, pero ¿para qué la usamos nosotros? ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? ¿En qué situación sirve? ¿Para qué sirve? Todas esas preguntas nos tenemos que hacer ahora
Y para responder esas preguntas y entender conceptualmente la herramienta, necesitamos, obviamente, entender muy fuertemente el concepto matemático que tiene aparejado esa herramienta. Si no lo entendemos, estamos en el horno. La serie de Fourier tiene una función y una misión muy limitada, muy determinada en ingeniería eléctrica. Hoy por hoy, la ingeniería eléctrica ha mutado de la época que yo estudié, porque antes las cargas de los sistemas eléctricos eran absolutamente lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi casa, en la industria, en los comercios, las cargas que tenían eran lineales. ¿Cuáles son las cargas lineales? Las cargas que yo las excito con alterna, con una tensión alterna, y consigo una corriente alterna. ¿Está claro? Con el progreso de la tecnología, actualmente están quedando muy pocas cargas lineales. ¿Cuáles son las cargas lineales estándar? Una lámpara incandescente, un motor de un lavarropa, un motor de un aire acondicionado, un motor de una heladera, el motor de ventilador, en fin. Ahora, si ustedes piensan las cargas que tienen en su casa en este momento, yo les diré que casi ninguna es lineal. Y ya son las 19:20. Por favor, chicos, vayan a la página y pongan la asistencia y continuamos, porque ya este es el puntapié para empezar. Sí, por favor, los espero 5 minutos. ¿Ven la pantalla? ¿No la ven? A ver, a ver, ¿la están viendo? Es un pizarrón, ¿la ven? Sí, sí se Bueno, ve. perfecto. Bueno, lo que yo les quería decir, chicos, hablando de lo que son sistemas lineales o alineales, es que si yo tengo un circuito, bueno, vamos a ponernos bien a ver si nos salen bien las líneas. Si nosotros tenemos un circuito donde acá yo tengo como carga una bobina, por ejemplo, una bobina, una resistencia, eso es un circuito lineal. Es lo que empezaron estudiando, yo tenía uno. Tiene muchas maneras de demostrarlo, pero lo interesante es que si yo tengo una VDT, por ejemplo acá, la VDT, que es la excitación. La excitación. Cuando yo excito un circuito, tiene un efecto, y el efecto es una corriente. Entonces, ese es el efecto. Causa-efecto. Si el circuito es lineal y la VDT es senoidal, la corriente también va a ser senoidal. ¿Entienden eso, chicos? Es como cuando ustedes calculan la I de t, si esto es un seno, este va a salir seno o coseno, digamos, pero si yo hago la gráfica, acá tendré una y acá tendré otra, pero las dos son senoidales. ¿Entienden lo que es un circuito lineal, chicos? Sí, profe. ¿Me están Sí, escuchando? profe. ¿Me están Sí, escuchando? ingeniero. Es que no quiero hablar mucho y después decir que me digan que no han escuchado. Bueno, este circuito, un RL, podría ser un motor que hay en la casa, en una heladera, en un ventilador, no sé, en un acondicionador de aire, en las viejas fuentes de alimentación de los televisores, en las viejas fuentes de alimentación de los equipos antiguos. De una lámpara incandescente, ¿saben? La lámpara incandescente que ya no se fabrica, que es la de filamento. Pero resulta, ahora hagamos memoria, ¿qué tenemos en la casa como carga eléctrica? Bueno, se me vienen a la mente un montón de cosas. Por ejemplo, un televisor LED. Por ejemplo, el cargador del celular. Por ejemplo, una heladera, esas nuevas. Un aire notebook. ¿Cómo? Notebook. Notebook. Las PC de escritorio, aire acondicionados inteligentes. Bueno,
lámparas fluorescentes compactas, la que doña Rosa le dice lámpara bajo consumo. Ahora están las lámparas LED. En fin, todas esas cargas tienen en común algo, que todas son electrónicas. Todas tienen fuentes electrónicas que se llaman fuentes switching o fuentes de conmutación. ¿Está claro? Y esa fuente switching o fuente de conmutación, tal como su nombre lo indica, switch en inglés es conmutar, son fuentes que están conmutando permanentemente. Una lámpara fluorescente compacta, ¿saben? Las viejas lámparas bajo consumo eran fluorescentes que tenían un sistema auxiliar electrónico que tenía ya eso. Las lámparas LED tienen un driver que también es electrónico. Las fuentes con las que cargan los celulares son fuentes conmutadas, switching, por eso son tan chiquititas. Las fuentes que tienen los televisores LED son fuentes switching. ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Que todas esas cargas son cargas alineales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta A? Significa que no son lineales, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso, chicos? Que nosotros en el laboratorio, la verdad que esto me hubiera gustado mostrarlo en la facultad. Supongan ustedes que yo pongo en el osciloscopio para probar una fuente que alimente qué sé yo, una lámpara fluorescente compacta. ¿Se acuerdan entienden cuáles son las lámparas fluorescentes compactas, no es cierto? Son las viejas lámparas bajo consumo. Entonces yo la alimento con la red de DET, le pongo la UDT y en el osciloscopio, ya han visto osciloscopio en instrumento, ¿no es cierto? Chicos. Sí, ingeniero, fue uno de los primeros temas. Entonces, supongan ustedes que la tensión de DET es perfectamente senoidal. Bueno, yo voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible así. Cuando yo hago la experiencia de medir, no de medirla, sino de ver qué corriente tiene esta lámpara fluorescente compacta, acuérdense que esto es una fluorescente compacta, pero esto se repite con las lámparas LED, se repite como les decía yo, si aquí pongo el televisor de mi casa y le veo la forma de onda de la corriente, la forma de onda de la corriente ya no es senoidal. Es más o menos, tiene esta forma. Esto que pintado en verde es la corriente que circula. ¿La ven a la corriente, chicos? ¿Es como esto? Sí, se ve. ¿Es como eso? Yo antes excitaba, No, es distinto. yo excitaba con una señal alterna y la respuesta, la corriente, también era alterna. Pero resulta que ahora yo excito con una señal alterna, pero la corriente es cualquier cosa menos una cosa senoidal. ¿Entienden el concepto? Por eso se llaman alineales los sistemas estos. ¿Por qué? Porque no son lineales, no es lo mismo, no excito con una excitación determinada y consigo la corriente del mismo tipo que la excitación, sino que tiene otra forma. Toda la carga que estamos teniendo en los sistemas eléctricos actualmente son alineales. Piensen. ¿Y eso no se puede solucionar con filtros, ingeniero? No. La carga por sí misma es alineal. Eso va a traer consecuencias y después veremos cómo la podemos disminuir al problema. Pero todavía no saben el problema. O sea, no saben cuál es el problema. Lo único que yo les expliqué es que tenemos una corriente distinta. Pero ¿dónde está el problema? A ver. Y aquí entra el concepto de serie de Fourier. Justamente para eso la estudiamos. No la estudiamos la serie, estudiamos el uso. ¿Por qué? Porque háganse la pregunta esta, chicos. Primero, ¿esta corriente que yo he dibujado es periódica? Sí, es periódica. Sí. Bien, si es periódica, no es senoidal, pero otra señal también puede ser periódica. Bien, es periódica.
¿Es senoidal? No, no es senoidal. No es senoidal. Pregunta. Si ya a mí me dan este ejercicio en un examen y me dicen calcule la corriente I de T y me dan las características de la carga y la tensión que se excita, ¿yo sé resolver ese problema? ¿Yo sé calcular la corriente así en un sistema lineal? No, supongo No que no. saben. No Y no saben. podríamos asociarla a una senoidal, pero no tenemos cómo. No saben obtener la corriente I de T. No es como el caso este caso donde ya le habíamos enseñado cómo resolver una corriente sabiendo la tensión y sabiendo la carga. Entonces acá no sabemos resolver circuitos alineales. Entonces decimos, muy bien, ¿qué es lo que yo sí sé resolver? Lo que yo sé resolver hasta ahora son circuitos donde tenemos excitaciones senoidales y corrientes senoidales. Esa es la única herramienta que conozco. Ajá. Entonces se me viene a la mente decir, ¿por qué yo, y voy a cambiar de color, por qué yo a esta corriente que tiene una forma extraña, usando la serie de Fourier, no la puedo descomponer en la suma de muchas senoidales? ¿Entienden el concepto? A esta señal que es extraña, a través de la herramienta serie de Fourier, la puedo descomponer en una suma infinita de ondas senoidales, ¿no es cierto? Si ya han visto serie de Fourier, eso es el ABC. Entonces, si yo puedo descomponerla en una suma infinita de senoidales, yo podré, aplicando el principio de superposición, resolver para cada uno de esos senos la corriente que tengo y entonces conseguiré la serie de Fourier de la corriente. Aquí tenía la serie de Fourier de la tensión y aquí la serie de Fourier de la corriente. Entonces, cuando tengo la serie de Fourier de la corriente, la serie de Fourier de la corriente, la suma, me va a dar esta señal que yo estoy buscando. Ahora bien, yo acabo de decir que la serie de Fourier es una suma de senos, o de cosenos, o de lo que sea. Son sumas de senoidales. ¿Cómo se llama cada uno de esos sumandos? Eso está puesto en la clase del martes. ¿Cómo se llama? Armónico. 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 Entonces, cada uno de esas señales son armónicos que sumados, que tienen una frecuencia determinada, que es múltiplo de la frecuencia fundamental, que tienen características de valor de pico también determinadas. Entonces, aquí esta palabra es fundamental en lo que viene y incluso en la actividad profesional de ustedes muy pronto. La presencia de armónicos. Significa que en la red, si yo estoy trabajando con una red de 50 ciclos, que es la nuestra, por esa red, por ese sistema eléctrico, antes, cuando yo tenía cargas lineales, circulaban corrientes solo de 50 ciclos, como ven acá, porque la frecuencia de la tensión y la frecuencia de la corriente era la misma. Ahora, con la presencia de armónicos, yo por la red tengo circulando corrientes, a ver qué pasa que me escribe, corrientes que son múltiplos de 50 ciclos, múltiplos enteros. Es decir, tengo corrientes de 100 ciclos, de 150, me voy más arriba de 1000 ciclos, más arriba de 1500 ciclos en la armónica 30, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo manejo eso yo en un sistema eléctrico que estaba preparado para 50 ciclos? Y que por la presencia de estos tipos de corrientes que no son senoidales, circulan armónicos de frecuencias enteras de 50 ciclos. Bueno, ahí viene el desafío. Ahí viene el desafío porque
muchos conceptos se caen a pedazos. La corrección del factor de potencia ya no se puede hacer como se hacía antes, porque con un condensador no alcanza. Los transformadores calientan más de lo que deberían calentar en principio para lo que estaban diseñados, porque le están circulando corrientes de alta frecuencia que antes no estaban presentes y por lo tanto hacen un calentamiento adicional. Muchas veces los transformadores de distribución llegan a su máximo térmico mucho antes que la corriente nominal llegue al valor correcto. Es decir, con menos corriente nominal tengo ya un calentamiento importante. Bueno, eso se debe a la presencia de armónicos. Entonces, los operadores están luchando permanentemente contra las armónicas para, para preparar los sistemas para que no se rompan por este motivo. Pero ¿entienden para qué vamos a usar la serie de Fourier? ¿Para qué sirve la serie de Fourier? La serie de Fourier va a servir para descomponer una excitación que no sea senoidal en sus correspondientes armónicas para poder calcular lo que me pidan en un circuito, porque cada armónica es una señal senoidal y yo puedo resolver para cada armónica del circuito y luego sumar los resultados aplicando el teorema de superposición. Más o menos han entendido. Este es la introducción de lo que, para qué estamos estudiando la serie de Fourier. ¿Han entendido o no? ¿Entendido, profe? Sí, ingeniero, es para poder, o sea, justamente para poder resolver esas señales que tienen muchos armónicos. Para resolver señales que no son senoidales. ¿Está claro? Porque para resolver señales que sí son senoidales, ya sabemos cómo es el tema, ¿me entienden? Pero para señales no senoidales, la cuestión ha cambiado. Entonces, tenemos este problema de las cargas alineales y de la aplicación de la serie de Fourier en las cargas alineales. Repito, todo el sistema eléctrico en este momento está cargado en su mayoría con sistemas lineales. Por ejemplo, una industria tiene motores, me dicen ustedes, sí, son óhmico-inductivos, pero los controles de velocidad de ese motor son electrónicos, están llaveando, están switchando permanentemente, eso convierte al motor en un sistema, no en un motor, en un sistema que es alineal. Ahí tenemos un gran problema. Como les digo, en los comercios pasa lo mismo. Todas las fuentes de alimentación de todo lo que sea electrónica en un comercio, en una casa, es todo alineal. Si ustedes... Sí. No, 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 no. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con transitorio. Porque, digamos, para eso tengo que meterme en algo de electrónica, pero cuando usted está, digamos, todos los elementos que yo le estoy nombrando tienen en común que tienen fuentes conmutadas o tienen técnicas de conmutación en la fuente de alimentación. Acuérdense antes, las fuentes que tenían los viejos televisores, qué sé yo, era un transformador, un puente de diodos y un condensador a la salida. Eso era una fuente de continua, digamos. Esa fuente era lineal totalmente, no tenía ningún problema, pero era una fuente mala, muy mala, porque acuérdese que para sacar unos cuantos vatios había que poner un transformador enorme, la caja en la que iba era grande, calentaba. Bueno, ahora, por ejemplo, cargan la batería del celular con una fuente mini, casi ni pesa. El televisor alimenta semejante pantalla, una pantalla LED, con toda la electrónica inteligente, con una fuentecita muy pequeña. Es decir, la tecnología conmutada es una tecnología muy buena, ha traído mucho progreso, ha hecho chicos muchos aparatos que antes eran grandes, hemos podido hacer mini todos los aparatos y además son mucho más eficientes. Pero la técnica que usan es una técnica de conmutación permanente con transistores de una señal. Y esa conmutación da una onda cuadrada. Y esa onda cuadrada genera
como su nombre lo indica, una onda cuadrada, no tiene nada que ver con una onda senoidal con la que nosotros estamos trabajando en la entrada de esa fuente. Entonces ya ella misma está generando una fuente, una corriente de otra forma. La lámpara fluorescente compacta, ¿por qué tiene esa forma de onda? Porque tiene un balasto electrónico. Las lámparas fluorescentes compactas, en el casquillo donde se enrosca la lámpara, ahí tienen digamos, un sistema electrónico que reemplaza, digamos, el viejo balasto y arrancador, y ese sistema electrónico es un sistema lineal, que también tiene conmutación. Entonces, no tiene nada que ver con el transitorio, tiene que ver con que ese tipo de fuentes generan señales que no son senoidales, ¿no? A partir de una señal senoidal. Entonces, no nos queda otra que lidiar con eso y tratar de minimizar el impacto. Pero también tiene una gran virtud, y es que ha hecho que todos los elementos electrónicos que actualmente hay en la industria o en la casa sean excepcionalmente eficientes y sean muy pequeños. Si no, imagínense si tuviésemos que alimentar una pantalla LED de 50 pulgadas con una fuente de antes. Tendríamos que ponerla a la fuente separada del LED y hacer una caja enorme para alimentar ese televisor. Actualmente usted ve que el televisor tiene un espesor mínimo y la fuente está metida ahí adentro, increíblemente. Piensen en las fuentes que necesita una CPU de escritorio, que son fuentes de bastante potencia. Que la resuelven también con fuentes conmutadas. Si tuviesen que hacerla con las fuentes normales, el alojamiento de esa CPU debería ser muchísimo más grande que lo que actualmente es. Así que bueno, piensen en la fuente que conecta a su notebook, que es prácticamente un cubo chiquito, que por un lado le entran 220 y por el otro lado le saldrán 12 voltios de continuo. Para alimentar la batería o para alimentar la notebook cuando está trabajando. Si tuviese que resolverlo con las técnicas antiguas de fuentes, sería una cosa extraordinariamente grande y pesada y caliente, además, con unas pérdidas enormes. Estas son mucho más eficientes, es decir, que le puedo sacar el jugo mucho mejor. ¿Han entendido? Sí. No. No. A ver, es que necesito meterme en la fuente. La fuente, a ver, sí, voy a hacer un intento de explicar. Ustedes no han visto electrónica todavía, es el problema, entonces es más complejo. Pero voy a hacer un intento, ¿no? No sé si se va a entender. Muy grosero lo que voy a hacer, sí, pero bueno, más o menos es así. Yo tengo una etapa en la fuente que se llama de switching. Esa etapa de switching, yo por acá vengo con la tensión normal, acá hay un sistema de control, ya voy a explicar para qué, y acá hay un filtro. Más o menos ese sería el esquema de una fuente switch. Déjenme que termine de dibujar. Bueno, acá está la entrada, es decir, los 220 senoidales. En este bloque de switching, switch en inglés es conmutar, abrir, cerrar como funciona la lógica digital. Pero bueno, abrir, cerrar en este caso genera una onda cuadrada. Cuando está trabajando está en nivel alto, cuando está cerrado en nivel bajo y así sucesivamente. Acá hay una onda cuadrada. Esa onda cuadrada le ponen un filtro para mejorar la performance, eso no importa. Yo acá quiero tener una tensión de continua, porque eso es la función de la fuente, sacar una tensión de continua. Entonces, lo que se hace es trabajar con el valor medio de esta señal. El valor medio de esta conmutación es la tensión que yo quiero sacar. ¿Entendido? Si yo no logro esta tensión de salida, lo que yo hago es controlar, o sea, aquí modifico algo, yo leo la salida, veo que no es la que yo quiero,
modifico un parámetro, la meto en el switching para que modifique la señal esta. Entonces, fíjense, esta es una onda cuadrada de una determinada frecuencia. Esta onda la voy a dibujar muy así. Esta tiene otra frecuencia que esta, ¿no es cierto? ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Esta señal cuadrada de una frecuencia tal tiene un valor medio distinto al valor medio de esta. ¿Entienden? O sea que lo que yo estoy controlando aquí es la frecuencia de llaveado de esta etapa de switching. Modifico la frecuencia de llaveado y a la salida consigo una señal cuadrada de esta frecuencia, de esta o de otra. Y en la medida que yo tengo distintas frecuencias, voy a tener distintos valores medios. Y esos valores medios son la tensión de continua que yo quiero. Es decir, si yo aquí estoy poniendo 220 y mi cargador del celular necesita 5 voltios acá, entonces yo tendré que hacer un llaveado acá de manera tal, a una frecuencia determinada, de manera tal que el valor medio del llaveado dé 5 voltios. ¿Está claro? Si por alguna causa ese llaveado tiene una frecuencia que no está dando 5 voltios, yo con el sistema de control puedo ajustarlo para que dé 5 voltios y no se salga de ahí. Entonces, la presencia de esta onda cuadrada, de la cual yo solamente con el filtro me quedo con el valor medio, hace que, bueno, provoquen todos estos problemas. Repito, expliqué de una forma muy grosera y muy así, sin mucho sustento, más o menos el funcionamiento de una fuente conmutada. Entonces, de ahí viene, porque antes nosotros teníamos una fuente con un diodo o con un puente de diodos. Acá había un condensador que hacía de filtro, y aquí sacábamos una tensión de continua, y aquí teníamos una tensión de alterna. Esa era la vieja fuente. Con esta hacía una rectificación en media onda, que es uno de los ejercicios que tiene el práctico, sin decirlo. Esta señal, acá a la salida, teníamos una señal todavía alterna, sinusoidal. Bueno, con el filtro del condensador lográbamos tener una cuasi tensión continua, pero esta tensión continua no era tan continua, tenía algún rizado que justamente en función de la calidad de la fuente podíamos tener más o menos rizado y tenía otros problemas. Bueno, todas este tipo de fuentes switching son las que están provocando la presencia de armónicos, ¿entendido? Entonces, el tema es cómo superar esos armónicos, que es lo que vamos a ver a lo largo del tema serie de Fourier. ¿Han entendido? Ahora veamos un poquito de la serie, porque yo quiero irles presentando, a pesar de que ya lo han visto, en señales, yo quiero darle algunas observaciones sobre esto. Primero, la serie de Fourier solamente es pasible de obtenerla si la función que yo estoy usando para obtenerla es periódica. ¿Está claro? Si no es periódico, no hay forma de obtener la serie de Fourier de nada. ¿Entendieron? Entonces, perdón, estoy buscando el lápiz para escribir. Acá está. Entonces, tenemos que asegurarnos que la señal es una señal periódica, porque si no, no vamos a poder obtener la serie de Fourier. Entonces, ¿qué significa, chicos? Que la serie nos va a permitir resolver circuitos que están excitados con señales periódicas, pero no sinusoidales. ¿Entienden ese concepto? La serie de Fourier va a ser la herramienta que vamos a usar para resolver circuitos que estén excitados con señales periódicas, pero que no sean sinusoidales. Por ejemplo,
si yo tengo un circuito que está excitado con una señal así, perdón, vamos a dibujar bien. Si tengo una señal así, esa es una señal periódica, pero que no es sinusoidal. Entonces imagínense que yo esa señal la estoy metiendo en un circuito. Y yo les digo calcular la corriente IDT que circula en ese circuito cuando la señal es de este tipo. Otra señal que, qué sé yo, que se me ocurre ahora como señal sinusoidal, periódica, una señal de este tipo. Es una señal periódica, pero que no es sinusoidal. Entonces, la serie de Fourier nos va a permitir resolver estos circuitos para conseguir las corrientes que presentes en el circuito. Pero, si yo tengo una excitación de este tipo, ¿esa señal es periódica? No, profesor. Bueno, no es periódica. Entonces, si no es periódica, no voy a poder aplicar la serie de Fourier para resolver ese circuito, ¿no es cierto? Si yo me dicen, mire, usted tiene este circuito y acá tiene esta señal y le piden calcular la corriente IDT, yo no voy a poder usar la serie de Fourier porque no cumple la primera condición. La primera condición es que la señal de excitación debe ser periódica. ¿Está claro? Entonces, si no cumple esa condición, no podemos aplicarla. Entonces, por eso la primera parte de la clase es para determinar bien el conocimiento de lo que se llama periodo de la función, porque increíblemente, bueno, muchísimas veces no está muy claro si es periódica o no, cómo se calcula el periodo, y eso es importantísimo. Si yo tengo una señal puesta en un osciloscopio y no sé determinar si es periódica o no, porque a veces la periodicidad no está muy clara, el osciloscopio está muy abierto, me da pocos ciclos, pero es posible calcular un periodo en el osciloscopio y determinar si verdaderamente es o no es periódica. Entonces, por eso trabajamos con, ahí pongo varios ejemplos de lo que significa el periodo, y tanto en la parte gráfica como en la parte analítica. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo una función que es suma de dos cosenos. Ya sabemos que el coseno es periódico y el seno también. En la suma, ¿será periódica? Bueno, ahí está demostrado que sí. Y aquí está demostrado gráficamente. Repito, esto está hecho con el software de matemáticas, ¿no es cierto? Cualquiera de lo que yo siempre les hablo, MATLAB, MATCAD, cualquiera, rápidamente veo claramente que el periodo es 24pi, tal como nosotros lo habíamos calculado. Entonces, bueno, ahí hablo también de si yo tengo suma de senos y cosenos, que da esa señal, no siempre es periódica, sino cuando cumple una cierta condición, y les dejo como ejemplos para que ustedes lo trabajen de esa función. Algo que parece tonto, algo que parece elemental, que es determinar el periodo en la función, en los exámenes me ha costado trabajo, bastante trabajo. Y eso es algo que tendría que venir ya desde los cursos primeros de matemática. Después, tenemos la primera forma de representación de la serie de Fourier, que es la forma trigonométrica. Entonces ahí está claramente puesta la función. Acá tenemos la función periódica, se puede desglosar en sumandos, donde el primer sumando es una constante, que ya van a ver que es igual al valor medio de la señal. Después tenemos una suma de cosenos y tenemos una suma de senos. Y fíjense un detalle, los cosenos y los senos tienen frecuencias que son múltiplos enteros
de la frecuencia fundamental, que es omega 0. Es decir, ahí tenemos tres bloques de cálculo. Un bloque que es cosenoidal, un bloque que es senoidal, todo en suma, desde n igual a 1 hasta infinito, y cada uno de esos cosenos y de esos senos tienen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Lo que no conocemos todavía es cuánto valen los valores de pico de esos cosenos y esos senos, que son los llamados a sub n y b sub n, y este a sub 0, que es una constante que también se puede calcular, pero que yo, viendo una señal, ya prácticamente estoy seguro de cómo se calcula. Porque como les dije recién, se calcula según tenga o no tenga valor medio. Entonces, de ahí, jugando con el a sub n y el b sub n, podemos hacer una simulación y multiplicando y dividiendo por raíz cuadrada de a n al cuadrado más b n al cuadrado, puedo poner esa expresión que tenía dos coeficientes, es decir, que tenía senos y cosenos, lo puedo dejar expresado como solamente cosenos o senos. Pero ahí el coeficiente ya no es a sub n y b sub n, sino es un c sub n, que tiene que ver con el a sub n y el b sub n, y un coseno de frecuencia también múltiplo de omega 0, pero con la presencia de un ángulo de desfasaje teta n. Esta expresión de la serie de Fourier es mucho más cómoda que la anterior porque estoy lidiando solo con un coseno o con un seno, porque también lo puedo dejar en función de un seno. La diferencia con el anterior es que tengo que lidiar con un ángulo. Entonces, la función, la serie, puede ser escrita de esta manera. C sub 0, que sería el valor de continua, y una sumatoria de cosenos solamente, donde está el coeficiente C sub n, que se calcula de esta manera, y el ángulo teta n, que se calcula de esta manera. Recuerden que todavía no podemos calcular Cn y teta n, porque no sabemos calcular a sub n y b sub n, pero esa sería la forma trigonométrica. Es decir, ¿cuántas formas de la serie de Fourier hemos visto que se pueden poner? Hasta ahora hemos visto dos formas: la serie trigonométrica con cosenos y senos, y la serie trigonométrica con cosenos o senos desfasados. Bueno, ahí tenemos el ejemplo con senos desfasados. Entonces ahí viene el concepto de armónica. ¿Se llaman igual, ingeniero? O sea, son trigonométricas las dos. Son trigonométricas las dos. Entonces, vemos claramente que la función periódica se puede escribir como la suma de componentes sinusoidales de distintas frecuencias que son múltiplos de n omega 0. A esa componente, n omega 0, se le llama armónica enésima. Si la n es igual a 3, es la armónica 3. Si n es igual a 5, es la armónica 5 de la señal original. Y si n es igual a 1, a esa se la llama componente fundamental, o armónica fundamental, o primera armónica. Y su periodo es el mismo que el de la frecuencia f de t que estoy convirtiendo. Entonces a esa se le llama frecuencia angular fundamental. Y ahí ya está el tema de las armónicas que yo les decía, que es lo que están dando vueltas las líneas eléctricas en este momento. A la componente de frecuencia 0, el C sub 0, ese que aparecía antes, se le llama componente de corriente directa o de corriente continua. ¿Por qué? Porque ese C sub 0 no está afectado de un seno de omega t ni de un coseno de omega t. Es un número. Es un número. Entonces es como si fuese una corriente continua. Los coeficientes C sub n y los teta n son las amplitudes y los ángulos de fase de esas armónicas. Bueno, y ahí les pongo ejemplo, ¿ven? Volvemos al caso del ejemplo anterior. ¿Se acuerdan el coseno que habíamos averiguado, que su periodo era 24pi? Entonces, si a esta señal la descomponemos con la serie de Fourier, vemos que la frecuencia fundamental es 1/12 radianes por segundo, y esta sería la componente fundamental, esta la tercera armónica y esta la cuarta armónica. Claramente se ve, y esto se lo puede hacer rápidamente con cualquiera de los software de matemáticas.
Bueno, ahí les pongo el ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está la componente. Fíjense que la función esta sale, esta es la serie de Fourier. Perdón, no es la serie de Fourier. Esta es otra función. Antes era coseno de t sobre 3 más coseno de t sobre 4. Y ahora le hemos sumado el 1. ¿Qué ha tenido como consecuencia sumarle 1? Que toda la onda ha sido levantada a una unidad. ¿Me entienden? Antes la teníamos acá abajo, ahora se suma una unidad. Con lo cual, en la componente continua ahora va a ser 1. Es decir, el C sub 0 va a ser probablemente 1. Sería lindo hacer el cálculo. Pero esa es una forma de ver qué pasa cuando yo a la señal le agrego un valor de continuo. Bueno, ahí les pongo distintas componentes y armónicas. Hasta aquí llegó la clase número 1. La clase número 2, que es la que van a estar viendo el día martes, esa clase va a explicar cuál es la forma de calcular las componentes A sub n y B sub n y el tema del cálculo de los parámetros de los circuitos con armónicas, entre otras cosas. Vamos a ver el fenómeno de Gibbs también en las señales, pero aquí quiero que vean una cosa importantísima. Cuando ustedes estudian un sistema eléctrico, se usa habitualmente un instrumento que se llama analizador de redes. Un analizador de redes, como su nombre lo indica, analiza la red eléctrica. O sea, no solo da valores de tensión, corriente y potencia, sino además da mucha información del contenido armónico de esa red. Mucha información. Entonces, entre los parámetros que un analizador de red da, está el THD, el HD, el CF, que son parámetros que tienen que ver con información del contenido armónico. Entonces, cuando yo hago un estudio de un sistema con un analizador de red, cuando leo los parámetros, eso que le acabo de mencionar, interpreto rápidamente si ese sistema tiene mucho contenido armónico, poco contenido armónico, qué clase de contenido tiene, etc. En la clase del día martes está explicado ese tema. En la clase número 3 vamos a identificar las simetrías de las ondas, que eso deben haberlo visto ya en la clase de señales, pero aquí yo lo que les doy es la simetría, pero la rápida identificación a partir de ver una señal que excita un circuito eléctrico, ya saber más o menos qué resultado voy a tener en la corriente, porque ya sé que la señal esa qué serie de Fourier va a tener y también por ende qué serie de Fourier va a tener la corriente que me están pidiendo. ¿Qué le quiero decir con esto, muchachos? Vayan viendo las clases, vayan internalizando todos esos conceptos, porque no crean que es exactamente lo mismo que han visto en señales, sino que todo lo que yo les voy a ir explicando de temas que ya deben haber visto en señales, yo lo voy introduciendo en los circuitos eléctricos para que tengan una visión ya profesional de lo que estamos pretendiendo que sepan. Y además, este tema, todos los temas, pero este tema y el que sigue es fundamental en su labor profesional porque el lidiar con armónicas en los sistemas eléctricos es, digamos, el ABC en la profesión en estos tiempos. Así que si no entienden bien los conceptos estos, van a tener inconvenientes para manejar instrumental, para manejar proyectos, para manejar situaciones problemáticas que se dan en la vida diaria. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Ingeniero, disculpe, Sí. quiero hacer una consultita. Yo lamentablemente estaba trabajando y no me logré poner la asistencia. Estaba sin internet en la zona que estaba y hasta que he llegado ya estaba fuera del tema de la asistencia. Finalmente estoy en todas las clases, pero lamentablemente no me pude poner. Bueno, está con la asistencia del MIT. Yo tomo 2 asistencias. Sí, yo he entrado y 30 y moneda he entrado yo, porque lamentablemente estaba sacando un motor y me demoraba y no
no he podido Bueno, por eso ingresar ya para poner la queda asistencia. registrado en el MIT. Además, la otra asistencia para que quede Ah, registrado en bueno, la profe, facultad. muchas ¿Mm? gracias. Disculpe, De nada, era simplemente para avisarle. no hay problema. ¿Alguien más preguntaba algo? Bueno, e- esa es la cuarta clase de serie de Fourier. Ahí explico la potencia. Resulta que cuando hay armónicas, ustedes recuerdan el triángulo de potencia que se forma en corriente alterna en sistemas lineales, ¿sí? Cuando ustedes tienen un sistema lineal que está excitado con una tensión y consiguen una corriente senoidal, inmediatamente se genera un triángulo que está formado por la potencia activa, por la potencia reactiva y con la potencia aparente. Eso está claro, ¿no es cierto? Bueno, cuando hay armónicos, ese triángulo se vuelve tridimensional, porque aparece un cateto más que se llama potencia de distorsión y forma un triángulo tridimensional donde tenemos la potencia activa, la reactiva y la potencia de distorsión. Entre esas tres potencias forman un triángulo sólido que es el triángulo que tenemos en los sistemas con armónicas. Si el sistema tiene pocas armónicas, esa potencia de distorsión va a ser chica. Y si no, va a ser importante. Ese es uno de los parámetros que miden los analizadores de redes. Pero ya cuando lleguemos a la cuarta clase de serie de Fourier, cuando yo les esté explicando potencia, ahí van a entender ese tema. Pero ese es un tema importantísimo y bastante complejo, por cierto, porque, bueno, mete mucha matemática para llegar a ese nuevo valor de potencia de distorsión. No se adelanten, yo por ahora lo que yo quiero es que entiendan la serie, para qué sirve, por qué la estamos usando, en qué circuitos y con qué excitaciones la vamos a tener, y identificar bien las características de la serie de Fourier que va a salir de una cierta excitación, y luego ya en la clase 3 empezamos a trabajar con circuitos para poder conseguir los efectos que tienen ese tipo de señales. No se adelanten, no quiero quemar etapas, porque si no después me parece muy bien que pregunten, porque realmente demuestran interés, y eso a mí me encanta, porque al menos tengo un feedback de lo que yo les estoy tratando de transmitir. Pero en la medida que vayamos avanzando y que yo tenga más herramientas técnicas para poder hablar con ustedes, yo voy a ir metiéndole muchos ejemplos de la vida profesional para que ustedes vean la importancia que tienen estos temas. Para que no renieguen diciendo que para qué diablos le estamos enseñando esta locura matemática de las series, las transformadas, sin ningún sustento. Ya están viendo que son el ABC de la profesión. Bueno, ¿alguna otra cosa, Ingeniero, chicos? Señor. una consultita, ingeniero. Yo Sí, trabajo mucho con devanado de motores sí, eléctricos. sí, sí. ¿Se ve algún detallecito en la materia de cómo se puede hacer algún tipo de mejora, sobre todo en las bobinas? Aunque sea, se lo vea desde la generalidad para mejorar los factores de Eso se potencia ve, y que eso las se armónicas, ve, por ejemplo, en los motores no sean sí, eso se ve no en mi materia, lentos. sino en máquinas, en el capítulo arrollamientos. Dos, máquina Eh, 2. creo que sí, en máquinas 2 cuando ven teoría generalizada de la máquina, porque ustedes no están viendo máquina ahora, están viendo la máquina estática, que es el transformador, y digamos en máquina 1, ¿no es cierto? Y cuando vean la teoría generalizada de la máquina, donde ven las ecuaciones generales para máquinas sincrónicas y asincrónicas, por ejemplo, van a ver un capítulo entero de arrollamiento, bastante complejo, por cierto, donde en ese capítulo de arrollamiento, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Donde en ese capítulo No, no, ingeniero. de arrollamiento van a ver, bueno, los distintos tipos de arrollamiento que usted debe estar usando en su taller, pero además el estudio de la forma de la ranura para disminuir los armónicos, el efecto de ranura que también existe, van a ver todos esos detalles para minimizar el tema este de las armónicas, de manera tal que se lo ve. Yo le estoy dando a usted ahora los conceptos de
armónicos para que después en las materias que nos siguen y que las materias traten ese tema, ya no tengan que explicar el tema armónico, sino explican ese tema aplicado a la asignatura correspondiente. El que les enseñe control automático hablará en control automático de armónica. El que les enseñe máquina hablará de armónicas dentro del contexto de máquinas. ¿Entienden? Mi misión es que ustedes entiendan los conceptos de armónico para que después, cuando les hablen en las distintas especialidades, ustedes entiendan ya de qué se trata y así puedan entender las cosas que le está explicando el docente. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Bueno, al pelo, chicos. Entonces, estén atentos, día martes, publicación de la nueva clase teórica, y el día viernes nos volvemos a ver para discutir el práctico que está en línea y para que también tengamos una charlita adicional sobre la clase número 2 de serie de Fourier, así yo los voy guiando en el tema. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, Ingeniero, después de serie de Fourier, ¿qué tema seguiría? Bueno, eso ya lo respondí hace un rato. Transformada de Fourier, resolución de circuitos con transformada de Fourier. Y al final, si Pero hay tiempo, ahí sigue otro tema más con señales. claro, porque la transformada de Fourier sirve para resolver circuitos con otro tipo de excitaciones. Aquí estamos viendo solamente excitaciones periódicas. La transformada nos sirve para resolver circuitos que estén excitados Sí, con... la duda más que todo es si es que viene otro tema después de la parte de todo lo que es Fourier y transformada de Fourier, si se ve otro método que Es sea que con analizador o ese tipo de equipo. en instrumento y medida tienen que ver eso, justamente. Si yo estuviese en la facultad, los llevaba al laboratorio y les mostraba lo que era un analizador de redes, y ahí iban a ver en el visor varios de los, digamos, de los resultados que ustedes van a conseguir en los prácticos que vamos a hacer de serie de Fourier. ¿Entienden? Cuando yo les diga, calculen el THD de tal señal o de tal circuito, eso no es algo caprichoso que yo les hago calcular, sino que lo llevaría al laboratorio, abriríamos un analizador de redes y verían que en el visor del analizador de redes está dando, por ejemplo, ese resultado. Pero eso, los prácticos de eso lo ven en instrumento y mediciones eléctricas, porque justamente es parte de la asignatura de instrumentos. ¿Algo más, chicos? Muy bien. Muy bien. Sí. Señor. Depende de la lectura de la pinza amperométrica. Hay pinza amperométrica que da solamente la fundamental, o sea, está dando la corriente de 50 ciclos. Si es una pinza un poquito más elaborada, que son mucho más caras, te puede dar corrientes de las armónicas que siguen. En general, los instrumentos, los analizadores de redes, por ejemplo, vuelvo al analizador de red porque es el instrumento integral, mide todo. Trunca la serie de Fourier, y ahí en la clase hablo de series truncadas, trunca la serie de Fourier hasta la armónica 30. Es decir, no lee todas las armónicas, lee solo hasta la armónica 30, da todos los componentes desde la frecuencia fundamental hasta la número 30. Una pinza amperométrica estándar, la que uno compra, la más barata, la más habitual, la más que uno más ve en la calle, probablemente lea solo la corriente fundamental de 50 ciclos, no las otras. También ven que en la serie de Fourier los valores, y eso en la clase que viene lo van a ver como espectro de frecuencia discreto, los valores de pico de las distintas senos que tiene la serie de Fourier van disminuyendo. Es decir, truncan en la armónica 30 porque a partir de la 30 consideran ya que el valor de pico de las armónicas que siguen tienen un valor tan chico que es despreciable. Entonces, por eso leen hasta la armónica 30. A veces el contenido armónico no es tan importante y por eso la pinza lee solo la componente fundamental, porque considera que el resto de las armónicas no es importante. Eso se valora con un parámetro que se llama THD.
Si ese parámetro sale bajo, significa que el componente armónico de esa red es bajo y entonces por ahí no me concentro en las armónicas, sino me concentro en la fundamental solamente. ¿Mm? Pero dejen que empecemos a avanzar en el tema y yo les voy a ir abriendo más el panorama cada vez sobre el tema este, que es muy lindo, muy apasionante, si realmente les gusta la ingeniería eléctrica. Pero tienen que pasar por la amasadora matemática, no nos queda otra. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, de inquietud? ¿Alguna inquietud? Recuerden que lo del parcial va a estar listo, ya les dije recién al comienzo de la clase, entre el martes y miércoles publicado, así que estén atentos a la publicación en el aula virtual de resultados, ¿sí? Bueno, buen fin de semana, chicos, vayan a descansar, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Que esté muy bien. Buenas noches. Adiós. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.